as part. Para conocer más sobre este informe sobre la tortura presentado por Amnistía Internacional, tenemos como invitada a Erika Guevara Rosas, directora del Programa Regional para América de este organismo internacional. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos por definir qué cosa es tortura, para tenerlo bien en claro. Bueno, la tortura ha sido definida por los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos como cualquier trato que denigre a la condición humana cometido por las autoridades, particularmente las autoridades de seguridad, con la finalidad de obtener de esa persona, ya sea confesiones o cualquier otro tipo de testimonios que puedan inculparlos o que puedan generar algún tipo de procedimientos judiciales. ¿Existe alguna circunstancia en la que sí se permite la tortura? La tortura es un delito de lesa humanidad, es un delito contra las leyes de los derechos humanos y en ninguna circunstancia la tortura debe de ser permitida. Porque lo que se aduce también es cómo conseguir información o confesiones de, por ejemplo, terroristas, si es que no se aplica la tortura. Bueno, nuevamente te repito, la tortura es un delito grave, es una grave violación a los derechos humanos y por eso vivimos en estados de derecho donde existen mecanismos tanto de impartición de justicia como de investigación que conllevan a generar evidencias en una situación, por ejemplo, como en el caso que tú mencionas de terrorismo. Deben de existir otros mecanismos para que se puedan obtener informaciones que puedan conducir ya sea a la detención de presuntos culpables de actos de terrorismo o a la prevención de actos. Pero la tortura es una práctica que los estados han acordado mundialmente que es prohibida en toda circunstancia. ¿Cuáles serían estos otros mecanismos efectivos para conseguir información? Bueno, existen mecanismos de investigación, de impartición de justicia, existen peritajes que tienen como finalidad arrojar evidencias tanto testimoniales como otro tipo de evidencias. Lamentablemente uno no puede poner la vida y la integridad de un humano frente a la vida y la integridad de otro. Es decir, por eso hemos decidido vivir en sociedades democráticas y en estados de derecho y es por eso que tenemos que respetar los derechos humanos de todas y todos, sin distinción. Por el informe que ustedes han realizado, son más de 100 países que aplican todavía la tortura. Bueno, desafortunadamente, a pesar de estos compromisos internacionales que los estados han adquirido, como tú lo mencionabas, hace más de 30 años que se firma, que se crea la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción contra la Tortura, y en el caso del continente americano hemos ido más allá y hemos adoptado una legislación regional a través de la Convención Americana para erradicar y sancionar la tortura. En términos de legislación, muchos países han avanzado en la implementación de leyes. Lamentablemente, todavía en la práctica encontramos que, si bien es cierto, en el caso, por ejemplo, de América Latina y el Caribe, la práctica de la tortura no es sistemática como ocurría en las épocas de las dictaduras o de las guerras y los conflictos armados, hoy día aún constituye una práctica generalizada en países como México, Brasil u otros. ¿En qué país precisamente se ve la situación más grave? Bueno, el año pasado Amnistía Internacional lanza un informe en México sobre la situación de tortura que se vive en el país y particularmente en el contexto de casi una década de la guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico y una política de militarización en todo el país que ha sido conducente a que la práctica de la tortura se haya generalizado, particularmente cometida por autoridades de seguridad, por la policía, por los militares, que con el objetivo de obtener confesiones de aquellos presuntos miembros de crimen organizado del narcotráfico, cometen la práctica de la tortura. Lo que pasa es que nuestra investigación ha arrojado, primero, que la tortura no ha sido de alguna manera efectiva en realmente disminuir el nivel de violencia que existe en el país, todo lo contrario, se ha constituido una crisis de derechos humanos, particularmente porque está fuera de control, es una práctica generalizada en todo el país, se están violentando los derechos humanos de los civiles, de las personas afectadas por la propia violencia, porque lo que descubrimos en la investigación es que en muchos casos se detienen a personas inocentes y se aplica la tortura para obtener confesiones frente a delitos que ni siquiera cometieron. Y en ese sentido encontramos casos similares en otros países de la región, sobre todo en el contexto de detenciones durante manifestaciones, en donde se da la práctica de la tortura, como en el caso de Brasil en el contexto de la Copa del Mundo o en Venezuela en el contexto de las manifestaciones. En Venezuela, precisamente, ¿cuál es la situación?
Bueno, en el contexto de las manifestaciones que se dieron el año pasado, a inicios del año, manifestaciones que se tornaron violentas, manifestaciones tanto de personas contrarias al gobierno como personas que apoyaban la gestión del presidente Maduro, encontramos en los casos que pudimos documentar de personas que arbitrariamente fueron detenidas y que además durante detención sufrieron de la práctica de la tortura. Pero ¿qué hacemos con países que no prestan atención a los llamados internacionales? Veíamos en Venezuela que la ONU hacía un llamado a liberar a Leopoldo López y Venezuela no hizo ningún caso y dice más bien se están metiendo en mi política interna, no tienen por qué meterse. Entonces, ¿cuál es la solución en ese caso? Bueno, yo creo que la solución principalmente es el compromiso que tienen los estados de rendir cuentas internacionalmente, la presión que otros estados tienen que ejercer frente a aquellos estados que están violando los derechos humanos. Es importante destacar que el Estado venezolano ha adquirido estos compromisos internacionales a lo largo de los años y que tiene un compromiso por la justicia y por el respeto a los derechos humanos. En Perú, ¿cuál es la situación? En Perú, Perú es un país que aún tiene deudas pendientes de justicia. Es un país que todavía sufre de la impunidad, de las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto. Y es importante destacar que a pesar del avance legislativo y democrático que ha vivido el país en su historia reciente, tiene que seguir atendiendo los problemas de derechos humanos que ha dejado este legado. Sabemos que muy pronto se estará promulgando una ley para la implementación de un mecanismo de prevención contra la tortura, a lo que le damos la bienvenida, pero también es cierto, por ejemplo, en estos días que yo he estado de visita al Perú, hemos estado conociendo del caso de un joven que ha sido torturado en manos de la policía durante su detención, efectivamente, y que después murió, perdió la vida como consecuencia de la tortura. ¿Llamó la atención el fallo? Nos llamó la atención y además llamó nuestra preocupación, porque el fallo solo reconoce la existencia de lesiones, pero no conoce el delito de la tortura que tiene implicaciones de carácter... Porque lo que decía un poco el padre es que si se aceptaba el delito de la tortura, esto iba a ser un escándalo a nivel internacional y que podrían haber sanciones contra nuestro país. ¿Es esa la situación? Bueno, yo creo que principalmente tiene que haber un reconocimiento que existió una violación grave a los derechos humanos, reconociendo que esto se trata del delito de tortura. Y además, en efecto, la sanción es distinta, pero también tiene implicaciones de carácter político, en el sentido de que el Estado tiene que reconocer su responsabilidad, no solo de prevenir, pero también responder frente a actos de tortura. Eso implica que haya un reconocimiento del involucramiento de la autoridad en la comisión del delito. ¿Amnistía Internacional podría intervenir entonces en este caso de Gerson Faya? Nosotros estamos dando seguimiento al caso, estaremos haciendo nuestros pronunciamientos y continuaremos el diálogo con las autoridades para que esto se lleve ante la justicia. ¿Y han tenido algún acercamiento con la familia? En este momento hemos tenido acercamiento con las organizaciones que los han apoyado y continuaremos el acercamiento con la familia y con las personas que han sido afectadas. ¿Cuáles son las sanciones para los países que aplican la tortura? Bueno, existen sanciones que están vinculadas al compromiso internacional. En el caso de las Américas, por ejemplo, tenemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde las personas pueden someter sus casos cuando han agotado la justicia nacional y lo que han encontrado es la impunidad, la falta de justicia. Existen mecanismos en donde los estados tienen que rendir cuentas, los mecanismos, por ejemplo, como el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, en donde cada estado es revisado periódicamente y donde tienen que dar explicaciones frente a cómo están atendiendo la problemática de la tortura. Bien, finalmente cuéntanos un poco lo que viene realizando aquí en nuestro país. Me parece que usted va a estar solamente este fin de semana. Así es, estoy en una visita para sobre todo tener un diálogo tanto con las organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil, poder intercambiar ideas frente a cómo podemos atender y colaborar conjuntamente y colaborar para atender los problemas de derechos humanos que enfrenta aún el país, las grandes desigualdades y sobre todo la vulnerabilidad que viven comunidades particularmente como los pueblos indígenas, las mujeres, las niñas, los niños, los jóvenes en el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Ustedes van a presentar ese informe Stop a la Tortura. ¿Qué es lo que recoge más o menos? Bueno, el informe ha sido presentado, estamos en medio de una campaña de 2 años que busca concientizar no solo a las sociedades frente al tema de la tortura, que no se normalice la práctica de la tortura dentro de nuestras sociedades, pero también hemos enfocado esfuerzos en algunos países del mundo, en el caso de las Américas, como México, para poder lograr incidir en la toma de decisiones tanto de las autoridades mexicanas como
de los países que puedan influir para que se prevenga y que se responda a la situación de tortura. ¿La situación más preocupante en este momento es en México a raíz de la situación de los 43 estudiantes? Bueno, yo creo que la situación en México ha sido preocupante, es una crisis que lleva muchos años. La situación de desaparición de 43 jóvenes estudiantes es solo el reflejo de la realidad que se vive en el país. Estamos hablando de más de 26,000 personas que han desaparecido en la última década, más de 120,000 personas asesinadas en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y aún una práctica generalizada de tortura. La desaparición de 43 estudiantes en manos de las autoridades en colusión con el crimen organizado es solo una muestra más de la grave situación que enfrenta el país. Bien, muchísimas gracias por haber venido. Era Erika Guevara Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, quien además ha mostrado su preocupación aquí en nuestro país por el caso de Gerson Falla, un fallo realmente polémico en el que solamente se sancionó a uno de los más de 6 policías involucrados en este caso, así que vamos a seguir muy de cerca también